pues yo ya os voy a presentar la última ponencia, bueno, la penúltima ponencia de la mañana y del curso. Y bueno, pues con nosotros tenemos a Miguel Luengo Pierrat, que es un despertador de sueños. Ya veréis por qué. A quien le encanta el trabajo con las personas, sea cual sea su edad. Vinculado a Design for Change desde el 2011, actualmente es presidente de Design for Change en España y facilitador principal de la metodología a través de formaciones, charlas, visitas a organizaciones educativas, conferencias y consultorías, donde junto con el equipo de Design for Change en España muestra cómo es posible y necesario evolucionar la educación. Es ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid, especialidad de organización, máster en dirección financiera por el ESIC y se ha formado en coaching en Europa, bueno, en un montón de sitios. Entre 1997 y 2007 trabajó en DMR, más tarde Everis, primero como consultor tecnológico y luego en consultoría de negocio en el área de organización y personas. También le acompaña Adrián, espera que no llego a eso, Adrián Goyerizo Fernández, que es físico, que ha encontrado su camino en el mundo de la educación y en el trabajo con jóvenes de distintas etapas educativas. Enamorado de los espacios educativos no formales en los que ha transcurrido parte de su trayectoria personal y profesional. Actualmente es profesor de Ciencias en Educación Secundaria y Bachillerato en la Escuela IDEO, que es de Madrid, supongo. Además es responsable de un proyecto, bueno, que pues tú luego se lo cuentas mejor que yo, trabajos que combina con sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde investiga en la línea de didáctica de las ciencias experimentales. Os dejo con ellos. Genial. No, este yo no puedo. ¿Se escucha bien por ahí atrás también? Vale. Bueno, pues gracias por la invitación a formar parte de este grupo, según parece, maravilloso. Estas son las expectativas que nos han trasladado. Y efectivamente, venimos a compartir con vosotros en este ratito, y vosotros y vosotras, bueno, pues un poco lo que es esta metodología. Como comentaba Ana, la introducción de ingeniero industrial, consultor y demás es simplemente para deciros que yo no soy profesor, yo no he dado clases, entonces no os puedo decir cómo hacer vuestro trabajo. De hecho, sería una osadía el tratar de deciros cómo tenéis que hacer vuestro trabajo, porque es tan peculiar cada uno de vosotros y vosotras que creo que es imposible. Sin embargo, lo que sí que vamos a tratar es, primero, haceros una pequeña introducción para contaros de dónde viene Design for Change. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis escuchado esta iniciativa antes de venir a este curso? Bueno, alguno. Esto quiere decir que todavía tenemos mucho que sembrar. Entonces, efectivamente, el deciros cómo he llegado aquí es simplemente, yo no soy profesor, no os puedo decir cómo dar clase. Lo que sí que es verdad es que desde el 2010 que yo vi la charla TED de Kiran Birsetti, que es la fundadora, cuando os enviemos la presentación os enviaremos una serie de links a vídeos para que podáis ver un poquito más. La compartiremos y entiendo que tendréis una plataforma donde ponerla. Yo cuando vi esa charla, yo ya era despertador de sueños. ¿Por qué despertador de sueños? Simplemente porque, bueno, pues una vez que eres consultor, y es muy fácil catalogarte por lo que haces, ¿no? Entonces eres consultor. Yo en el 2007 me rompí. Yo era adicto al trabajo, no lo sabía en aquel momento, porque yo creía que había que trabajar de esa forma, porque en mi casa siempre había sido muy importante el desarrollo profesional, por eso me metí en consultoría. En una empresa muy pequeñita, que era DMR, Everis, no sé si os suena Everis, bueno, pues yo era el empleado 79. Imaginaros, o sea, cuando me echaron en el 2009 había 7.000 personas en la compañía, con lo cual el crecimiento había sido bastante grande. Entonces, en el 2007 mi cabeza se bloquea y como yo era adicto al trabajo, es decir, mi vida era la cabeza, pues os podéis imaginar, ¿no? Se para, literalmente, no de la noche a la mañana, pero cada vez va más lento y por tanto estoy 9 meses de baja por depresión. Fue lo peor que me pudo pasar y lo mejor, porque gracias a eso realmente dije, Miguel, tienes que cambiar las cosas. Me reincorporé en reducción de jornada, siendo el primer hombre en reducción de jornada por cuidado de un menor. Yo me perdí los primeros 18 meses de Irene, luego tuve suerte que ahora tiene 14, con lo cual, bueno, el porcentaje es pequeñito. Y entonces me reincorporé en reducción de jornada, siendo el primer hombre en reducción de jornada en aquel momento una compañía de 5.000 personas. Y en ese momento, es verdad que siempre con los temas de formación había hecho muchos, pero a partir de ahí empiezo a formarme mucho en coaching, en investigación apreciativa, en design thinking, y al final aparece esta metodología. ¿Por qué despertador de sueños? Porque yo considero que, bueno, mejor os cuento cómo lo contaba mi hija cuando estaba en tercero de infantil. Fui a la primera tutoría de ella y la profesora me dice, antes de hablar de tu hija tenemos que hablar de algo.
Digo, madre mía, ¿qué habrá pasado? Me dice, tu hija dice que eres despertador de sueños. Así como diciendo, tu hija... Y entonces la digo, ¿es verdad? Y me mira así como sorprendido diciendo, ¿ah, sí? Sí. Y dice, ¿y eso qué es? Y digo, ¿le has preguntado a ella? Porque claro, muchas veces, y vais a ver que es una de las cosas que más hablamos en el movimiento, claro, como les vemos tan pequeños, decimos, ¿qué nos estará contando? ¿No? Entonces, ni siquiera les escuchamos. Le dije, ¿pero tú le has preguntado? Y dice, sí, le he preguntado. ¿Y qué te ha contestado? Dice, pues mira, su respuesta fue, los niños, las niñas, soñamos un montón, pero los mayores os olvidáis. Y ahí está mi padre para recordaros la importancia de soñar. Y es eso. O sea, creo que muchas veces nos metemos en rutinas, muchas veces nos metemos en dinámicas perversas de, yo total ya no puedo hacer nada, no sé qué, no sé cuánto, y al final lo que hacemos es hacernos pequeñitos. Cuando conectamos con lo que llevamos dentro son los sueños, porque más los sueños están ahí. O sea, yo soy despertador de sueños, creo que los sueños los tenemos dentro. Es curioso porque luego me he encontrado con catalizador de sueños, con mentor de sueños, es decir, que no os creáis que esto es una profesión aislada. Es más, yo siempre me defino como un despertador de sueños. Creo que todos y todas podemos ser, yo os invitaría a ser despertadores de sueños. Uno, con vosotras mismas, es imposible hacer algo que no estés haciendo contigo mismo, porque además para dar tienes que tener, porque si no tienes, ¿qué das? Por tanto, si quieres ser despertador de sueños, te tienes que dar la oportunidad de despertar los sueños que llevas dentro. Entonces, cuando yo vi la charla TED de Kiran Birsetti, yo ya era despertador de sueños y lo que me pareció es increíble lo que podían llegar a hacer los más jóvenes cuando se les escuchaba. Yo perdí los primeros 18 meses de mi hija, porque, bueno, pues aunque yo estaba con ella, mi cabeza estaba siempre trabajando, y a partir de escucharla me daba cuenta de la cantidad de cosas que me podía enseñar. Y sin embargo yo veía a un montón de mis amigos que hablaban de sus hijos, mira este que todavía se hace pis en la cama, y decía, mira, este es una persona, le tienes delante y creo que le tienes que hablar de una forma distinta. Entonces empecé simplemente a difundir el vídeo y unos meses después, casualidades de la vida, alguien me propuso, él estaba trayendo Design for Change a España, me dice, oye, ¿lo conoces? Digo, sí, he visto la charla. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pretendemos hoy? Como que tengáis ganas de más. Os vamos a contar, vais a hacer una dinámica que es lo fundamental para experimentarlo y a partir de ahí lo que podréis hacer es, bueno, pues espero que tengáis ganas de conocer más. Entonces, antes de empezar me gustaría que esperáis de este ratito que vamos a compartir, porque creo que es bueno escuchar. Eso sí, hay una máxima. Si preguntas, tienes que estar dispuesto a escuchar la contestación. Si no, no preguntes. Porque cuando estás preguntando, ¿qué es lo que estás generando en el otro? Vale, y esa reacción es una expectativa. O sea, ¿me has preguntado? ¿Quiere decir que me vas a escuchar? ¿Cuántas veces preguntamos sin ganas de escuchar? ¿No? Yo voy a poner muchos ejemplos de mis hijos, porque creo que además de estos, cuando los sacas del ámbito como profesional, yo les pregunto, ¿qué queréis merendar? Me dicen, chocolate. Digo, no, pera o manzana. Entonces me miran así, ¿por qué preguntas? Digo, tienes razón, me he equivocado de pregunta. La pregunta era, ¿qué queréis merendar? ¿Pera o manzana? Claro, el problema está en que cuando ellos me dicen, ¿puedo hacer? Y les digo, no, y lo hacen, digo, entonces, ¿por qué preguntáis? Entonces, lo mismo, cuando estamos dispuestos a escuchar la respuesta, es entonces cuando tenemos que preguntar. Si no, es mejor imponer. Porque de otra forma hemos generado una expectativa de que va a haber algún cambio. Entonces, yo os voy a preguntar cuál es vuestra expectativa para saber si dentro de lo que tenemos en mente, qué tenemos que priorizar para dar respuesta. Obviamente el margen que tenemos es pequeño, pero algo podemos hacer. Entonces sí que me gustaría saber cuál es la expectativa de lo que tenéis en este ratito. Y como no vamos a andar con el micrófono moviendo, yo lo voy a repetir simplemente para que se escuche. Porque yo sé que ya tenéis una habilidad para hablar con el micrófono brutal. O sea, me lo han dicho, os encanta. De hecho, os tiráis para poder hablar. Entonces, bueno, hoy vamos a relajarlo un poquito más y entonces lo que voy a hacer es yo repetir en voz alta lo que digáis. ¿Vale? Venga, ¿qué esperáis de este ratito? Una idea aplicable. Voy a escribir despacito para que se entienda. Es una promesa que le he hecho a mi hijo, porque mi hijo tampoco tiene muy buena letra, entonces hemos quedado que mutuamente vamos a mejorar. Entonces, trato de ser fiel a mis promesas. Una idea aplicable. ¿Qué más? Divertiros. Descubrir algo. ¿Qué más? ¿Qué más esperáis? Aprender a conectar con las emociones, chavales. Aprender a conectar con las emociones. Más. Técnicas de motivación.
Aquí os voy a quitar, a lo mejor no, o a lo mejor sí un peso. ¿Se puede motivar a alguien? ¿A quién se puede motivar? No, de hecho es que no se puede, en mi opinión no se puede motivar a nadie más que a uno mismo. Se puede influir en la motivación de los demás, eso sí, positiva o negativamente. Influir. No podemos, en mi opinión, y de lo que he estado leyendo, lo que más de acuerdo estoy es, no se puede motivar, salvo a uno mismo. Uno mismo sí puede llegar a motivarse. Ahora, efectivamente, lo que sí que creo es cómo podemos influir. Y no olvidemos, si influye positiva o negativamente. Entonces la motivación, igual que otras, las emociones y demás, son muy contagiosas. Entonces, bueno, pues al final, pero ya os digo, quitaros esa mochila, hay mucha, yo sobre todo en empresa me decían, tienes que motivar a tu equipo. Hasta que leí la frase y dije, perdona, yo puedo influir en su motivación, pero motivarles no voy a poder hacerlo. Venga, ¿alguna expectativa más? ¿Perdón? Conectar entre vosotros. Entre vosotros, vosotras y el entorno. Toma ya. Esto es la lista ideal, ¿no? O sea, luego ya de aquí veremos lo que podemos. Vale, pues. Y esto, a ver, es que yo desde pequeñito dije, yo quiero ser ingeniero industrial, como mi padre. O sea, yo no sabía qué era eso, pero yo decía ingeniero industrial, ¿no? Entonces, a mí todas las asignaturas de lengua, literatura, ¿qué me pasaba? ¿Para qué? De hecho, recuerdo cuando me pasaron yo era de la EGB, entonces, sexto de EGB, lengua, primer examen, yo era un alumno brillante, de reconocer que era de los de muy buenas notas, ¿no? Luego ya nos pasaron a esto del progreso adecuadamente y esas cosas, que no había quien lo entendiese, pero bueno, yo al principio. Y entonces llego primer examen de lengua y me suspenden por faltas de ortografía. Entonces, claro, llego a Amancio, que me ha suspendido. Dice, claro, ¿tú has visto la cantidad de faltas? Digo, ¿qué más da si yo voy a ser ingeniero? Claro, yo es que además se me quedó la cara de Amancio, me mira y me dice, ¿sabes? Te voy a suspender esto y el siguiente, porque... Entonces, hay cosas que cuando no las aprendes bien de pequeño, luego cuesta un montón. Entonces, prefiero reconocer, expectativas es con X, ¿verdad? Sí, y con V, sí, vale. Hay que reconocer las limitaciones de uno mismo, porque al final muchas veces las queremos tapar, y por taparlas, ¿qué es lo que hacemos? Porque nos hacemos menos vulnerables. Porque parece que como estamos aquí lo tenemos que saber todo. Y como lo tenemos que saber todo, como no es verdad, en cuanto nos llega algo que no tenemos muy claro, pero queremos saberlo todo, ¿qué es lo que hacemos? O disimular o nos defendemos. ¿Por qué? Porque no hay mejor defensa que un buen ataque. Y entonces, en lugar de ser curiosos y profundizar sobre eso que te están diciendo, que te está descolocando, ¿qué es lo que hacemos? Juzgamos. Y cuando juzgamos, ¿qué hacemos con el de enfrente? Separarle y cerrarle. Por eso, yo creo que cuando mostramos nuestras debilidades, ¿qué estamos haciendo? Empatizar y mostrar en realidad fortaleza. Porque tienes que estar muy seguro de ti mismo. Eso sí, ¿para qué favorece estar seguro de uno mismo? Conocimiento de uno mismo y de lo que estás hablando. Mi abuelo siempre me decía, de lo que vayas a ser, prepárate muy bien, porque todos los días lo vas a emplear. Entonces, si no tienes herramientas para enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar diariamente, ¿cómo te vas a estar? Inseguro y por tanto lo vas a pasar mal. Cuando tienes una duda, la preguntas, que seguro que hay alguien que te puede contestar. Vale, entonces, ¿por qué preguntar las expectativas? Porque os lo decía, evidentemente tenemos en nuestra mente un guión, pero sí podemos llevar a cabo algunos pequeños giros para tratar de dar respuesta. Y además, porque es más fácil encontrar lo que buscas. Si sabes lo que buscas, es más fácil que lo encuentres. También hay que encontrar el equilibrio con, si tienes tan claro lo que buscas, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que te pierdes un montón de cosas. Pero cuando no sabes qué buscas, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Sí, lo que pasa es que tienes que tener esa curiosidad y esa mente, porque cuando estás tan disperso, a lo mejor se te escapa todo. Es como siempre un equilibrio. Vale, entonces, vamos a empezar con una dinámica sencilla. Ahí está, justo veía un vaso abierto, le ponemos la tapa por si acaso, porque esta pelotita va a ir volando. ¡Uy!
Por cierto, yo soy despertador de sueños, pero mi mujer es responsable de prevención de riesgos laborales de la empresa en la que yo trabajaba. Somos un buen equilibrio. Entonces, yo cuando vuelvo a casa, me dice Sonia, que es mi mujer, ¿cuántos accidentes has causado? Ni uno. Dice, bien. Entonces ya sabéis que en casa más vale llevarse bien, con lo cual esta pelotita es blanda, no pasa nada si se cae, pero la tengo mucho cariño. Entonces lo que os voy a pedir es que esta pelotita va a volar, al que la reciba, lo único que tiene que hacer es continuar con esa frase. Yo puedo y lo que sea. Entonces, para que se oiga en vídeo, decidlo más o menos alto, pero yo lo repetiré, ¿vale? Entonces, ¿habéis visto Matrix? Bueno, pues Matrix, claro, no lo ha visto. Entonces, simplemente Matrix tiene muchas escenas muy chulas, ¿no? Pero una de ellas es cuando le empiezan a disparar. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, si veis que os viene la pelota, no hagáis Matrix, ¿vale? No. Claro, este es otro peligro, ¿no? Este es otro peligro. El cerebro, que es bueno, ahora ya, afortunadamente ya hay mucho más, se sabe mucho más, ¿no? Pero el cerebro, ¿qué es lo que hace con los noes? ¿Sabéis lo que hace con el no? Lo elimina. Es decir, a mí esto me lo contaron y me cambió un poco la vida, un poco. Era lo típico, Raúl, que ahora tiene 11 años, pero bueno, a Raúl le disfruté desde el primer momento, entonces había un charco y yo le decía, Raúl, no pises el charco. ¿Y Raúl qué hacía? Pisarlo. Y yo me cabreaba, ¡joder! Entonces un día me dijeron, seguro que lo conocéis, pero total, es por reírnos un poco. Cerrad un momento los ojos, por favor. Cerrad los ojos. Ahí está. No penséis un elefante rosa. Vale, ya podéis abrir los ojos. ¿Cuántos y cuántas habéis visto elefante rosa? No, alguno dirá, no, yo amarillo. Claro, porque como no. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro lo que hace que es, el no lo quita. Entonces cuando me dijeron esto dije, vale, Miguel, cuando veas un charco, ¿qué le tienes que decir a Raúl? No hace falta animarle. No, yo le decía, Raúl, pasa al lado del charco. ¿Y Raúl qué hacía? Pisar el charco porque es más divertido, pero bueno, al menos el no ese ya no se lo decía. Bueno, chorradas aparte, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis? Hay una cosa que Kiran siempre dice que no puede faltar en una charla o algún proyecto de Design for Change. ¿Sabéis lo que es? ¿Qué pensáis que no puede faltar en un proyecto o en una charla de Design for Change? Las risas. Porque si no hay risas, ¿qué es lo que no hay? Espontaneidad, alegría y energía, ¿vale? Entonces, venga, vuela la pelotita. ¡Shup! ¡Uy, va! Claro, es que el techo... No, pero lo mejor es que, como ya iba para allá, aquí... No, ya la tienes. Yo puedo y lo tiras. ¡Uy, va! Venga. Genial. Ah, sí, claro, esto tenéis que moveros, ¿vale? Esto es un poco para hacer gimnasia también, o sea, si la pelota está por detrás tenéis que daros la vuelta, no voy a ser que vuelva. Comunicar, que se me ha olvidado repetirlo, perdón, habíais dicho soñar, hacer todo lo que pueda. Oye, la pelotita esto ya está dando más guerra, ¿eh? Mejorar. Bueno, claro, si además lo hacemos a lo Magic Johnson para despistar, esto... Al cámara le tenéis loco, o sea, porque la idea era como que va a ir para allá y entonces os podía seguir, pero así no hay quien os siga. Otro. Yo puedo cambiar, yo puedo lograrlo. Venga, un último más porque... Uy, que ha quedado en la silla y todo. Ya para mí. Yo puedo soñar, genial. Vale, pues... Aunque normalmente vamos a explicar las dinámicas, hoy no. Simplemente, o sea, al final explicaremos por qué hemos empezado así. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos gustaría que os llevaseis de hoy? Los niños, los adolescentes y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Este es nuestro porqué de la organización. Esto es lo que nos hace que todos los días digamos, tenemos que seguir haciendo cosas. Luego hablaremos de ello. Entonces, movimiento global. Kiran Birsetti en el 2000, ella es una mujer que vive en Ahmedabad, en la India, muy influida por Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces no le gusta la educación que están recibiendo sus hijos. Y bueno, voy a simplificar un montón. Al final decide montar un colegio donde el centro es el alumnado, donde está presente la empatía, la creatividad y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues se da cuenta que funciona y su alumnado realmente están empoderados y son agentes activos de su propio aprendizaje y no quiere dejarlo en su propio colegio. Entonces le ofrecen dar una charla TED en Mumbai, la da y ella, bueno, su intención era expandir su proyecto por India.
se le fue de las manos y a día de hoy estamos en más de 65 países impulsándolo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando? Empoderar a los más jóvenes desde el emprendimiento social. ¿Qué entendemos muchas veces? Hay mucha gente que entiende emprendimiento ¿por qué? Por empresa. Y sin embargo, ¿emprendimiento qué es? Es una actitud, ¿vale? Da igual que esté en el mundo de la empresa o en otros ámbitos. Y nosotros es el emprendimiento social porque lo que estamos planteando es cambiar el mundo. Ese yo puedo no nos queremos que quede en algo puntual, sino que queremos que quede en algo más estable en el tiempo. Por eso hablamos, y lo siento, y palabras en inglés, porque creo que así mantenemos mensajes clave del movimiento global, que es lo que llamamos el I can mindset, esa mentalidad yo puedo. Porque cuando los niños y las niñas son pequeños, se pasan la vida preguntando, ¿puedo? ¿Verdad? Además con este gesto, ¿puedo? ¿Puedo? Y cuando son mayores, ¿qué les decimos? Bueno, más que desde pequeñito le estamos diciendo no, pero en realidad cuando son mayores, ¿qué les decimos? Tienes que. Entonces ella dice, ¿no es justo? ¿No podríamos desde pequeñitos que ellos tuvieran la sensación yo puedo? Claro, ¿hay algún peligro a ser un yo puedo, yo me conmigo mismo? Egocentrismo. Claro, la cuestión está, ¿qué pasa si lo que hacemos es desarrollar ese yo puedo desde la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el liderazgo compartido? Entonces ya es algo distinto. Ya estamos haciendo que efectivamente yo no estoy en el centro, yo sí soy un elemento importante, pero lo vamos a hacer de una forma conjunta. Entonces, ahora os voy a poner un pequeño vídeo, más que nada porque así nos descolocamos todos. Creo que ninguno dais clase a alumnado de esta edad, ¿verdad? Tienen 3 años. Entonces es como, vamos a poner un ejemplo tan lejano y luego ya nos iremos acercando un poquito, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Claro, fijaros. Primero la explicación de, aparte de que es un proyecto que nos encanta, desde la página web se puede descargar una guía, que son 60 páginas, donde están explicado paso a paso cómo llevar a cabo la metodología. Y decimos, esta metodología está especialmente indicada para personas entre 8 y 14 años. Estos evidentemente no tienen 8 años. Claro, cuando recibimos este proyecto nos dijimos, lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque era una persona que había recibido una formación nuestra, había experimentado la metodología y la había aplicado al contexto concreto que ella tenía. Entonces hizo una adaptación de lo que nosotros habíamos contado a lo que ella necesitaba, ¿vale? Entonces es lo que vamos a tratar de hacer también con vosotros. Entonces lo primero, fijaros, desde pequeñitos, ¿qué les decimos que tienen que hacer con los papeles? A la papelera. Y en este parque, no digo en todos, pero en este parque de Esplugues de Llobregat, ¿qué necesitan para poder hacer aquello que les pedimos? ¿Y para poder llegar a quién necesitan? A un adulto. ¿Cuál es el mensaje que les estamos dando? No puedes solo. Tú no puedes solo. O sea, para hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas, tú no puedes solo. ¿Cuántos de estos más tendremos que no nos damos cuenta? Pero bueno, al final de lo que se trata es si damos herramientas y somos más observadores, ¿qué es lo que vamos a poder llevar a cabo? Identificarlos y darles herramientas para decir, no me mola. Evidentemente no les molaba muchas más cosas del parque, pero esas especialmente. Entonces,
Y cuando hagáis la actividad vais a ver que las mismas etapas por las que han pasado ellos, de buscar información, de agrupar, de votar y demás, es lo que vais a hacer. Es decir, que al final lo podemos utilizar en cualquier edad y en cualquier contexto. De hecho, esta metodología que os vamos a contar es la que nosotros utilizamos como equipo de trabajo para enfrentarnos a cualquier reto. Entonces, al final, si de una forma sistemática les vamos dando herramientas para que cuando tienes un problema, en lugar de mirar para otro lado, como hacemos la mayor parte de los adultos, te enfrentes a ellos y lo resuelves, lo que les estamos diciendo es efectivamente tú puedes cambiar el mundo. Entonces ahora creo que tiene más sentido esta frase. Vuestro alumnado no es el futuro, es el presente. Claro, cuando vemos al que tenemos enfrente como el futuro, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de la persona que tenemos enfrente? Si es el futuro. Estar preparado para algún día poder hacer. Y para poder estar preparado, ¿cuál es su misión? Aprender. Y para aprender, ¿qué tienen que hacer? Escuchar. Escuchar. Es decir, lo que les estamos diciendo es como eres el futuro, algún día te tocará, ahora de momento lo que tienes que hacer es escuchar. Por lo tanto, ¿qué son? Agentes pasivos. Y además queremos que estén encantados. Claro, yo en la televisión tenía 2 canales, la 1 o la 2. Y encima cuando me dejaban poner la tele. Claro, ¿ahora cuántos canales tienen? Mi hijo no ve la tele directamente, ¿para qué? Le aburre. Esto es limitado. Yo aquí puedo estar eligiendo lo que quiero. Y sin embargo, en demasiadas ocasiones le seguimos diciendo, tú ahora ve este canal, que además no me interesa, pero da igual. Entonces, creo que eso es un poco lo que tenemos que tener en mente, porque si en lugar de pensar que son el futuro, son el presente, ¿qué tenemos que hacer? Involucrarles, porque claro, ya son agentes activos, ya tienen cosas que decirnos, pero claro, para decirnos qué tenemos que hacer, escuchar más. Porque además cuando escuchamos y sabemos a quién, individual o colectivamente tenemos enfrente, si les decimos un qué, un cómo, va a estar mucho más conectados con ellos. Y entonces sí que vamos a encontrar que podemos influir en su motivación. Y si escuchamos más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dirigir menos. Y tenemos que facilitar, que es la palabra clave. Claro, facilitar es todo, ¿vale? No, porque eso sería dejar hacer. ¿Facilitar qué es? Desde la escucha, identificar qué es lo que está necesitando este grupo, y a lo mejor este grupo lo que está necesitando es que yo me ponga en medio y decir, os habéis planteado esto, y os habéis planteado esto, y os habéis planteado esto, y os habéis planteado esto, pero otras veces facilitar, ¿qué será? No hacer nada. El problema es que lo que yo me estoy encontrando, Adrián conoce más porque él sí que da clases, lo que yo me estoy encontrando en muchas ocasiones es cuando aparentemente no hacéis nada, ¿cómo os sentís? Pues yo tendría que estar haciendo algo, si es que ya lo habéis hecho, para que eso se pueda producir. Ya lo habéis hecho. Facilitar consiste en eso, en preparar las condiciones para que en un momento dado yo pueda o no pueda hacer. El problema está en que tenemos cierta obsesión por hacer, y tenemos que estar, y controlar. Que una de las palabras claves de Design for Change es incertidumbre, pero bueno, eso lo veremos un poco después. Entonces, frente al problema-solución, y diréis, vale, pero ¿esto cómo lo aterrizamos? Porque está tal vez o no muy bien las ideas, pero ¿cómo lo aterrizamos? Pues frente al problema-solución que estamos acostumbrados, lo que planteamos es una serie de etapas inspiradas en el Design Thinking. ¿Cuántos habíais escuchado hablar Design Thinking o pensamiento de diseño? Vale, aquí un poquito más que Design for Change, está bien, evidentemente el más conocido. Entonces, inspirado en el Design Thinking y Howard Gardner, lo que destaca de Kiran Birsetti ha sido la capacidad que ha tenido, 1, de sistematizar lo que ella había visto en su colegio, y 2, de simplificar el Design Thinking. Entonces, frente al problema-solución, ¿qué es lo que hacemos? Una primera fase siente. Una primera fase donde vamos a observar nuestro entorno. Claro, si quieres cambiar el mundo, y por ejemplo, empezando por tu parque, ¿cómo exploran niños de 3 años? Jugando, como debe ser, y entonces se van por ahí. Y exploran y ven lo que les llama la atención, y a la vuelta les preguntan, ¿qué os ha llamado la atención del parque? Y empiezan a decir cosas, y hablan entre ellos hasta identificar un foco. Después imaginan, ¿qué podríamos hacer? Va. Para las papeleras había algunos que decían, pues llamar a papá, llamar a mamá, llamar a los bomberos. Y digo, uy, son sus ideas. En el fondo lo importante es lo que van planteando. Hacen un prototipo, porque claro, esto no va de lanzarse directamente, sino de pruebo, y además lo llevo a cabo. Actúa, porque ¿cuántas veces los proyectos se quedan en algo teórico? O en un hay que. ¿Eso empodera? No, porque el hay que supone, ha vuelto a subir el volumen. Ah, vale. El hay que lo que deja es a otro es el que lo tiene que hacer.
yo no tengo los recursos. Sin embargo, lo haces, aunque sea a pequeña escala, aunque pongas una papelera que no va a durar mucho, pero lo estás haciendo. A lo mejor te escuchan y lo llevan a cabo. Detrás os lo leo para que no os quedéis con tortícolis. Ya está muy bajo, sí, pero ahora vais a ver que enseguida vais a poneros a moveros. Luego está evolúa. ¿A qué os suena la palabra evolúa? A evolución y a evaluación. Claro, porque lo que nos dimos cuenta es que lleváis a cabo muchos proyectos, pues pero después de un proyecto que hacéis, o se acabó o hacéis otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y no hay suficiente tiempo para reflexionar. No hay suficiente tiempo para realmente qué ha funcionado bien, qué es lo que podríamos haber mejorado y si lo volviéramos a hacer, ¿qué haríamos? Es decir, es la mezcla de evaluación y evolución. Y es dar estos espacios de reflexión para poder ver realmente qué es lo que hemos llevado a cabo. Y por último, comparte. Comparte para contarle al mundo lo que han hecho vuestro alumnado. Porque veníamos ayer con Fran en el avión y decía, es que hay centros que estáis haciendo cosas maravillosas. ¿Pero a quién se lo contáis? Lo que pasa que al final, ¿cuántas veces hacéis cosas increíbles y quién lo sabe? Vuestro alumnado. Sin embargo, si lo compartís con el mundo, se pueden conseguir dos cosas. Una, al menos, que salga a la luz e inspire a otros. Y segundo, ¿cuál es el mensaje que estáis dando a vuestro alumnado cuando le estáis diciendo? Se lo estamos contando al mundo. Es importante. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una plataforma donde damos a conocer. Entonces, al menos en esos 65 países donde estamos, existe la posibilidad de que ese proyecto sea visto. Entonces, y además creo que es nuestra responsabilidad, porque si no somos nosotros, este es el final de la charla TED. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Normalmente aquí yo ponía una pregunta. ¿Os apetece experimentar? Además, Adrián, esto es nuevo. Pero es que, claro, porque yo preguntaba, ¿os apetece experimentar? Y escuchaba, sí. Y entonces era como, por favor, o sea, si no me mola. Entonces ya nos pregunto, ¿veis? Esto es. He aprendido que hay veces que es mejor no preguntar. Porque yo hablar podría seguir hablando. Como veis, tengo carrete. Pero mola más cuando lo hacéis. Entonces, vamos a experimentar. Pero voy a dar para atrás y cuando veáis, vamos a experimentar a ver si mostréis un poco más de entusiasmo, ¿vale? O sea, como que no ha pasado. O sea, lo bueno del vídeo es que luego se corta y se hacen unas maravillas. Entonces, me he equivocado, que va para acá. Final de la charla TED de Kiran Birsetti. Porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¡Vamos a experimentar! ¡Oye! ¡Qué espontáneo ha quedado! Bueno, pues vamos a experimentar y además nos vamos a... por cierto, aquí he puesto los hashtags y las redes sociales, por si os apetece. ¿No se ven? Sí, ¿no? Más o menos. Al final, bueno, seguro que tenéis buena vista. Entonces, vamos a experimentar con una metodología, con una actividad que se inventó Ruzi. Ruzi es la partner de Israel. Lo bueno de estar en tantos países es que vas cogiendo lo que más te gusta de cada sitio, ¿no? Entonces, ella hace la actividad del activista instantáneo. ¿Un activista qué es? ¿Alguien que qué? Activo, ¿qué hace? Claro, bueno, ahora con esto de change.org hay los activistas de salón, que es de sillón, perdón, que estás ahí sentado y dices, no, pero yo ya he votado. Está bien, porque pero creo que también hay que hacer. Entonces, os vamos a convertir en activistas instantáneos, ¿vale? Entonces, es una dinámica en la que se trabaja, 1, el pensamiento crítico, 2, el pensamiento creativo. ¿Cuántas y cuántos de vosotros os consideráis creativos? Oye, bueno, alguno que pone así como, claro, si fuésemos a la calle y preguntásemos qué es una persona creativa, ¿qué nos dirían? Un artista o un excéntrico, ¿verdad? Esto es así. Y entonces, claro, vosotros y vosotras no. Yo de eso no. En realidad, ¿qué es una persona creativa? ¿Qué es lo que hace una persona creativa? Encontrar soluciones. ¿Qué es la diferencia entre la creatividad y la imaginación? ¿La imaginación en qué ámbito se queda? En las ideas. Mientras que la creatividad, ¿qué es? Aterrizar, dar soluciones concretas y, en general, con menos recursos de los que nos gustaría a los retos diarios que nos plantean. ¿Eso no suena a vuestras clases? O sea, dar soluciones concretas a retos constantes con menos recursos de los que os gustaría. ¿Sí, verdad? ¿Somos todos creativos? ¿Se podría ser más creativo? Claro. Y esa es la idea. ¿Cómo trabajarlo? Pues el método creativo que hay detrás es divergencia. A ver, espera, es que esto es la técnica. Es divergencia, convergencia y síntesis. Vamos a hacer constantemente esa sucesión. Frente al problema-solución, divergencia, convergencia y síntesis.
Trabajo en equipo. Normalmente cuando nos ponemos a trabajar en equipo, ¿de quién nos rodeamos? ¿De las personas que piensan igual o distinto? Igual, ¿verdad? Así, además, yo recuerdo haber estado cuando consultor y decían, no, es que el equipo nos miramos y sabemos lo que pensamos. Digo, está muy bien, siempre y cuando el problema que os pongan lo tengáis conocimiento, pero si todos pensáis igual y no encontráis solución, ¿qué os lo va a pasar? Por eso, en el Design Thinking, en Design for Change, lo que planteamos es cuanto más diversidad, mejor. El problema está en que, en general, ¿cómo vemos la diversidad? Como un problema, ¿verdad? Cuando en realidad es una fuente de riqueza. Lo que pasa es que hay que saber cómo gestionarlo. También vamos a daros algunas pistas de cómo aprovechar esa diversidad. Vamos a reflexionar y vamos a pasar a la acción. Eso sí, el foco va a estar en el proceso, ¿vale? Es decir, que vamos a generar ahora conversaciones. Esto va a estar divertido, ¿eh? Porque vamos a haceros trabajar en grupos y en este entorno. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo conseguimos, pero vamos a por ello. Claro que se puede. Eso sí, el foco no va a estar en lo que estéis hablando, que va a ser, espero, interesante, sino en el proceso. Entonces, en un momento dado, ¿qué es lo que os vamos a pedir? Pasar a otra etapa. Entonces nos vais a odiar. Adrián y a mí lo sabemos, pero es parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque, pues eso, lo que estamos buscando es que experimentéis el proceso. ¿Sí? Entonces, os voy a explicar el primer paso y luego ya nos ponemos en grupo porque si no es más complicado. Entonces, Design for Change, vamos a cambiar el mundo. Activistas, en este caso os vamos a dar un listado de posibles temas sobre los que trabajar en grupo. ¿Cuáles son los temas? Sencillitos, porque sabemos que estamos ya a viernes, después de toda una semana. Entonces, los retos sencillitos que os hemos planteado, y no va a hacer falta que lo copiéis, porque tenemos copias por cada uno de los grupos. Está todo pensado, porque sabemos que ya es viernes. O sea, si esto lo hubiésemos puesto el lunes no, porque después del fin de semana hay que descansar un poco. Entonces, no. El martes, ¿verdad? Aunque después de haber tomado las cañas del lunes, lo mismo, bueno, pues para eso están las ayudas, si es que es de lo que se trata. Entonces, ¿cuáles son los marcos de trabajo sobre los que os planteamos trabajar? La falta de ilusión en la sociedad, la discriminación, la falta de comunicación, el deterioro del medio ambiente, el aislamiento de las personas mayores, la falta de oportunidades para los jóvenes, el pesimismo, el descuido de la salud y la violencia. Facilito, ¿verdad? Estos son algunos de los retos a los que se están enfrentando los más jóvenes. Están identificando al mirar en su entorno qué cosas son las que le preocupan y están encontrando soluciones concretas a estos y otros temas, ¿vale? Entonces, hoy es lo que os vamos a plantear. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Os vamos a hacer en teoría, y luego veremos si nos dejamos fluir, porque como esto era incertidumbre, tiene que ser, en nuestra cabeza estaba hacer grupos de 5 o 6, pero hemos dado cuenta que grupos de 5 o 6 hoy estaba complicado. Entonces hemos pensado que íbamos a hacer grupos de 7. Luego hemos visto de esto de 8, pero es que 8 sois muchos. Entonces vamos a intentarlo con 7. Por lo tanto, deberíamos hacer 7 grupos de 8 grupos de 7, aunque como sois 53, pues habrá alguno que será de 6. Más o menos, ¿vale? Luego os diremos qué mesas las vamos a utilizar y qué mesas no las vamos a utilizar. Entonces, os vais a poner por grupos de 7, os vamos a entregar estos marcos y vais a elegir uno de ellos. Por grupo, uno de ellos. A partir de ahí vamos a empezar la fase siente. En la fase siente la instrucción que os vamos a dar es ¿qué sabéis o creéis saber? No queréis, sino ¿qué sabéis o creéis saber relevante sobre el marco de trabajo que habéis elegido? ¿Por qué? Porque frente al problema-solución lo que necesitamos es primero información. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la información? En lugar de investigar fuera, pues nos vamos a quedar con lo que ya sabemos cada uno individualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de decirlo en voz alta en el grupo, en cuyo caso, ¿qué es lo que estaríamos provocando en los demás cuando uno habla en voz alta y dice lo que es relevante? Influir, condicionar. ¿Os acordáis lo de la diversidad? Por eso, en lugar de hacerlo así, ¿qué vais a hacer? Lo vais a escribir en un post-it. Y no lo vais a compartir todavía. ¿Por qué? Porque de esa forma va a ser la perspectiva individual de cada uno y de cada una de vosotros y vosotras. Lo vais a escribir con buena letra. Importante, porque si no luego no se entiende. ¿Cómo se utiliza para hacer bien esta técnica? Es una pieza de información, un post-it. Lo siento por el medio ambiente. Hoy no toca pensar en el medio ambiente y entonces no vamos a hacer como la lista de la compra de un montón de piezas de información, un post-it. No, una pieza de información, un post-it. No pongamos una única palabra, porque una palabra cada uno lo entiende de una forma. Hagamos una oración, ¿vale? Entonces, recopilo. ¿Qué sé o creo saber? Lo escribo con buena letra, no una palabra, sino una oración, una pieza de información, un post-it. ¿Y cómo se despegan los post-it? Uy, mira, si estos van a ser de los divertidos. Es acordeón. Más divertido.
Entonces, ¿cómo se despegan los POSITs? Porque ya he visto POSIT. ¿Ya os han contado la técnica del despegado del POSIT? Pues estas de las cosas que más molan. Vamos a coger estos. Entonces, normalmente, ¿cómo despegamos los POSIT? Esto es importante. O sea, cámara, por favor. Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, hacemos así. ¿Y cómo queda el POSIT? Bueno, espera, es que este no tenía mucho pegamento. Pero si lo hacemos, despegamos para arriba. ¿Cómo queda el POSIT? Para arriba, ¿no? Y entonces, el resto de la sesión, ¿cómo estamos? Haciendo así. Bueno, paréntesis, Miguel, ingeniero industrial, consultor tecnológico, no le molaba estas cosas. Entonces, siempre iba con POSIT y con cinta de carrocero. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? A cada POSIT le ponía una cinta de carrocero. Hasta que llegó Nacho. Nacho es nuestro vicepresidente, que es el que sabe de verdad de Design Thinking y demás. Y me dice, pero Miguel, ¿tú no sabes cómo se despegan los POSITs? Y digo, así. Dice, no. Algunos ya lo sabéis, de lado. Si lo despegamos de lado, ¿cómo queda? ¿Qué os parece? ¿Mola o no mola? Gracias, gracias. Ah, que sí, ya está, ¿no? Gracias. Bueno, en la evaluación no os olvidéis del detalle. Bueno, no, a mí me ha cambiado la vida. La cinta de carrocero. O sea, yo la cinta de carrocero la sigo llevando, porque veis, a mí me han marcado hoy hasta dónde puedo ir con cinta de carrocero. Sé que no puedo pasar, pero lo voy a hacer. O sea, no puedo pasar de esta línea, porque me han dicho que si no me salgo de plano, entonces me voy a quedar a esta distancia, lo siento. O sea, yo querría estar con vosotros y vosotras, pero me han dicho que no, porque si no, salgo de plano. Y por allí, si me acerco demasiado al micrófono, digo al altavoz, suena y entonces no es agradable. Entonces la cinta de carrocero sirve para estas cosas. ¿Ha quedado claro cómo tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se nos ha ocurrido? Luego, si veis una mejor solución, no, aquí la vamos a imponer, porque como queramos ser democráticos, nos tiramos toda la mañana tratando de hacer grupos. Entonces, esta mesa no las utilizamos. Por lo tanto, los de aquí os giráis. ¿Qué es lo que pasa? Que os vamos a dar todo el material que necesitáis. Entonces, todo lo que está encima de la mesa, yo sé que hay personas, y yo soy el primero, que me encanta, pero es que es una mesa muy pequeña. De verdad que todo lo que os vamos a contar a partir de las instrucciones están en las guías. Entonces, como va a haber siempre una mesa vacía, yo os diría, todo el material lo pasamos a la mesa que no utilizamos, ¿vale? Entonces, esta mesa no la vamos a utilizar. Esta mesa sí la vamos a utilizar. Entonces, os dais la vuelta. Y ya veremos si algunos quitamos para que haya grupos de 7 en lugar de 8, ¿vale? Entonces, esta mesa no la vamos a utilizar. Por tanto, os dais la vuelta y trabajáis. Esta mesa no la vamos a utilizar, por tanto, os dais la vuelta. Si os toca con ellos, ¿qué le vamos a hacer? Veo que tenéis unas ganas espectaculares y entonces vosotros os movéis para allá, ¿vale? Ana, si te integras... ¿Pero por qué? ¡Métete! ¡Que sí! ¡Uy, que me he salido! Perdón. Ana, métete. Pues venga, id eligiendo uno. Elegís un marco de trabajo. Ahí está, si la cinta. Cinta de carrocero. Bueno, los que me veáis con el brazo izquierdo levantado, levantáis el... No. Los que me veáis con el brazo izquierdo levantado, levantad el brazo izquierdo y dejad de hablar. Ya veréis. Levantad el brazo izquierdo y dejáis de hablar. Levantad el brazo izquierdo y dejar de hablar. Vamos a ver si funciona. Da igual. Es la cocreación del silencio. ¿En cuántas ocasiones el silencio desde dónde lo conseguimos? Desde el ruido. Y además, el mensaje que estamos dando es yo impongo el silencio. Sin embargo, si lo que decimos es el silencio es algo que necesitamos para poder trabajar y cualquiera de nosotros o nosotras podemos pedir el silencio. Entonces, por eso, a los que me estabais mirando, yo os decía, levantad el brazo izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque el derecho en general, ¿a qué lo asociamos? A una pregunta.
Entonces, claro, para poder diferenciar y porque cualquiera podemos buscar el silencio, nosotros planteamos levantar el brazo izquierdo. ¿Y el mensaje que estamos dando al alumnado cuál es? Todos tenéis un papel activo, porque yo pido silencio, yo dejo de hablar. ¿Estoy favoreciendo el silencio? Sí, porque yo no estoy hablando, pero ¿estoy siendo un agente activo para conseguir el silencio? No. Sin embargo, si yo levanto la mano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Favorecer que desde otras perspectivas me estén viendo. Esto es una técnica que se utiliza en infantil. Claro, pero yo luego ya os digo que hice un montón... Claro, no, yo es que me he hecho un montón de cursos. Entonces, uno de los cursos que me aportaron mucho es el arte del anfitrión. También, el arte del anfitrión, el art of hosting. Trabajas con grupos enormes. Yo he trabajado con grupos de 600 personas. Obviamente, no solo, con más facilitadores. ¿Os imagináis buscar el silencio en una sala con 600 personas donde estás constantemente generando diálogos e interrupciones? Si logramos que funcione, es la bomba, porque es la co-creación del silencio desde el silencio. ¿Vale? Entonces, como veis, hay pequeños elementos que sirven para trasladar el mensaje que estamos buscando. Entonces, ¿tenemos ya los 8 grupos? ¿Sí? Parece que sí. ¿Qué es lo que tenéis todos? ¿Un marco con los posibles marcos de trabajo? ¿Un papelito? ¿Sí? Pues tenéis 30 segundos para porque sí, esto tiene que ser rápido, ¿vale? 30 segundos para elegir sobre cuál vais a profundizar. Vale, simplemente por el volumen de personas que somos, entiendo que ya todos hemos tenido tiempo de escribir 1 o 2, lo vamos a cortar aquí, ¿vale? Obviamente en condiciones normales, y esta es una dinámica que podéis hacer con vuestro alumnado, les dejaríamos más tiempo para que ellos pudieran realmente reflexionar un poco más, pero además por la cantidad de personas que somos, pues como que voy a tratar de acortar un poco más los plazos para que, claro, hay más información que compartir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer ahora? Ahora va a ser el momento divergencia. Hemos pensado qué es lo que sé o creo saber relevante sobre la temática que he elegido y ahora lo voy a empezar a compartir. ¿Cómo lo vamos a compartir? Pues si una persona tiene 3 posits, en lugar de que la persona lea los 3 posits y el último ya es como, por favor, cuando me toca, pues cada uno va a ir compartiendo uno y lo pone en el papel, ¿vale? Compartís uno, así hasta que todos hayáis compartido uno y demás. En mi experiencia, y que lo diga yo, tiene delito porque yo que hablo tanto, en educación tenéis una habilidad especial para hablar. Entonces, escribís un post-it y estáis 3 minutos para explicarlo. Entonces, ya que habéis hecho el ejercicio de síntesis en el post-it, lo leéis. ¿Que se ha entendido? No hay que decir nada más, porque ahora no estamos en un momento de debate. El debate llegará luego. Ahora es simplemente captar información, así que no juzgamos. ¿Pero cómo puedes pensar esto? No. Porque precisamente lo que estamos buscando es que todos nos podamos expresar. Y un matiz sutil, ¿os dais cuenta que a todos y todas os hemos dado posits y rotuladores del mismo color? ¿Para qué? Para que sea más anónimo. Aunque es verdad que aquí lo vais a estar compartiendo, cuando lo hacemos con la técnica, que por ejemplo habéis visto aquí y luego veremos otro vídeo, de un mural grande, de esa forma, no es que uno llega y dice, lo que sea relevante es esto. No. Lo ponen de forma que facilitamos que cualquiera pueda expresarse. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo generar entornos, espacios seguros en los cuales poder compartir de verdad? Pues con pequeñas cosas como esta. Entonces, lo que os decía, ¿qué vais a hacer? Ahora sí, leéis el post-it y lo ponéis. ¿Que se ha entendido? Ya está. No se debate, ¿vale? Que no se entiende, se explica un poco. Y vais así compartiendo y compartiendo hasta que compartáis. Y otra cosa, claro, yo sé que hay algunos que ya esto lo conocéis, entonces decís, claro, como hay divergencia y luego hay convergencia, pues vamos a juntar las dos cosas porque es más eficiente. Sí, no, es más efectivo, es más rápido, pero en realidad lo que estamos buscando, ¿qué es? No la rapidez. En este caso lo que estamos buscando es luego lo que se genera es generar conversaciones. Por eso lo que os voy a pedir es que, aunque un post-it y otro estén relacionados, no los pongáis juntos. Lo ponéis totalmente de forma desorganizada. ¿Vale? Pues venga. Bueno, perdón, ¿alguna duda antes de la...? Sí, lo siento, es que claro, luego os lanzo y luego veo que hay dudas. Entonces, vamos a hacer, explico. ¿Dudas? Acordaros que tener el brazo levantado y hablar no mola, porque es como contradictorio. O sea, estoy buscando el silencio, pero yo sigo. Vale, nos encantaría ir pudiendo dar instrucciones en cada uno de los grupos para que cada uno vaya a su ritmo, pero pues tenemos un tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces,
más o menos yo creo que ya todos los grupos habéis terminado Divergencia. Si esta misma actividad la hacéis con vuestro alumnado, ahora que habéis escuchado todas las perspectivas, decís, oye, ¿nos hemos olvidado de alguna? Porque a lo mejor, aunque han sido individuales, nos hemos centrado y nos hemos olvidado de esta parte. Entonces, les haríais la pregunta, ellos pensarían, ah, pues es verdad. Y entonces a lo mejor podrían poner más posits. Es decir, la información no se limita a solamente el momento en el que yo he estado escribiendo. O imaginaros, en lugar de trabajar en grupos pequeños, trabajamos en grupo grande y entonces lo van poniendo. Yo como facilitador voy escuchando lo que están diciendo y de repente digo, ¿habéis tenido en cuenta, imaginaos la falta de comunicación, ¿habéis tenido en cuenta lo que ocurre entre las personas mayores? ¿O habéis tenido en cuenta lo que ocurre en la familia? Es decir, que si veis que faltan perspectivas, les ayudáis a encontrar esas perspectivas. Vale, fase divergencia. Después, ¿cuál hemos dicho que venía? Convergencia. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la convergencia? Claro, ¿convergencia qué es? Agrupar. Porque si queremos resolver un reto y tenemos un montón de información, ¿qué nos pasa? Pues como que decimos, pues me he bloqueado. Entonces, ¿cómo vamos a agrupar? Pues podríamos hacerlo de muchas formas. Lo que pasa que el objetivo, a ver si lo explico bien, el objetivo que tenemos que es de algo tan grande como por ejemplo la falta de comunicación, lo que queremos es identificar posibles focos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esos focos? Agrupando. Esa agrupación podría ser lo que funciona bien y lo que funciona mal. ¿Eso nos serviría? Si yo quiero encontrar focos de acción, ¿qué es lo que tendría que hacer luego? Analizar todo lo que funciona bien, analizar todo lo que funciona mal y por tanto no me serviría para seguir avanzando. Lo mismo, causas y consecuencias. Pues tampoco, porque entonces ahora tendría que analizar solo las causas, cuáles son las consecuencias. Otra posibilidad de agrupar es, según no sé quién, la mejor forma de agrupar la información de la comunicación es esta. ¿Cuál es el mensaje que os estaría dando si hacemos esa agrupación en base a lo que dice el experto tal? Más que es un dictador, que vosotros no tenéis criterio. Vosotros no tenéis criterio. Entonces, como aquí no vamos buscando la mejor agrupación, sino lo que estamos buscando es la agrupación que este grupo va a hacer, ¿cómo lo vais a hacer? Vais a, como los habéis escuchado todos, vais a empezar a decir, ah, pues la información contenida en este POSIT y la información contenida en este POSIT están relacionadas. Y vais a empezar a hacer lo que llamamos las nubes. Claro. Y lo vais a agrupar. Hay un peligro de las nubes, peligro entre comillas, que es hacer nubes por palabras. Está la misma palabra en 3 POSIT y lo pongo junto, cuando en realidad el contenido semántico de cada uno de los POSIT no tiene nada que ver. Entonces, no hay que agrupar por palabras, hay que agrupar por el contenido que hay en el POSIT. Por eso no escribamos palabras solo en un POSIT, porque cada uno podemos interpretar una cosa distinta. ¿Sí? Entonces, ahora la convergencia, ¿cómo la vais a hacer? Entre todos, y entonces lo que os pido es como que todos tengáis la sensación de que estáis pudiendo participar. Entonces, como yo tengo calor, yo no sé si soy el único. Sí, ¿verdad? No sé. No. Bueno, el calor y el frío es subjetivo, no. Lo siguiente, o sea, yo en mi casa estoy, pantalón corto, camiseta corta y mi mujer está con la manta encima viendo la tele. Pero bueno, esto del calor, cada uno lo lleva como quiere. ¿El objetivo cuál es? Sí, ¿verdad? Sí, no hay nada. Voy a ser dictador, un poco, por favor, luego lo quitamos. Vale, pues ahora me iré un ratito por allí que parece que hace más frío que aquí. Bueno, y soy yo el que provoca este caos, pero es que es parte de lo que mola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Agrupar, ¿vale? Entonces, empezáis a leer y decís, ah, pues este POSIT está relacionado con este y este con este. Y empezáis a hacer las nubes, ¿vale? Pues ala, a converger. Vale, por aquí me preguntaban, ¿podemos dibujar? Esto ahora nosotros lo vamos a plantear en la fase de la síntesis. Es decir, acordaros, divergencia, convergencia y síntesis. ¿Y qué es una síntesis? No es un resumen. ¿La síntesis qué es? Y sabéis que por la taxonomía de Bloom la síntesis es de lo que está más arriba, o sea, no es sencillo. ¿Y por qué la síntesis que os vamos a pedir vuelve a ser una oración y no una palabra? Porque el objetivo no es hacer la nube por hacerla, no es sintetizar, sino es generar una conversación dentro del grupo para llegar a esta es la clave. Entonces una palabra es muy fácil, pa. Además la palabra la dice uno y ya está. Sin embargo, si tenéis que hacer una oración, vais a tener que hablar. Entonces para cada una de las nubes que habéis creado, y es curioso porque hay distintos tipos de nubes. Están las nubes caóticas, las nubes superestructuradas, lineales, las nubes horizontales, mola.
Cada grupo refleja su personalidad en las nubes. Es normal y habitual. Y entonces, ¿qué es lo que vais a hacer? Como grupo vais a escribir una síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Oye, todos estos posits, ¿qué es lo que tienen en común? En el Design Thinking se habla de los insights, esas oportunidades. Bueno, pues esta es la forma en la que se ha simplificado la búsqueda de los insights. Es decir, oye, estos posits, ¿qué es lo que tienen en común? Y escribís la oración. Ah, pues todo esto va de esto. Ojo, que estamos buscando focos de acción, no soluciones. La síntesis no tiene que ser la solución. Las soluciones vendrán en imagina. En la fase siente, lo único que estamos buscando es entender bien cuál es los distintos focos sobre los que tenemos que actuar. ¿Vale? Entonces, y como os decía, ¿qué es lo que ocurre? Que haya personas que además de, que se expresa muy bien dibujando. Coral Elizondo, que era la responsable del CAREI, el Centro Autonómico de Recursos para la Inclusión de Aragón, decía que Design for Change era una metodología súper inclusiva. ¿Por qué? Ahora solo habéis vivido la fase siente, pero cuando veáis el proceso completo vais a ver que se trabajan cosas muy distintas. Entonces el alumnado encuentra cada uno su punto, el de observar, el de crear, el de imaginar, el de comunicar. Entonces, lo mismo, como tratamos de dar la mayor amplitud posible, pues ahora, además de que tengáis que escribir, hay personas que a lo mejor se expresan muy bien dibujando. Entonces, de esa conversación que va surgiendo, vais haciendo dibujos. Para hacer dibujos, os vamos a pasar algunos rotuladores de colores, ¿vale? Entonces, los hay que os vamos a dar de esto, y los hay que tenéis un vaso de cristal. Por favor, no causemos... habéis visto, el cristal es para que no sea plástico. El rotulador es de plástico, lo sé, en algún momento cambiaremos los plásticos por los lápices de colores. Pero bueno, a día de hoy todavía utilizamos los rotus. Por aquí me dicen, talamos árboles. Sí, podríamos utilizar la tecnología. De hecho, mucha gente nos lo dice. Lo que pasa es que hay una parte de tecnología que quita el roce y mola. Esto de mover los posits y demás. Entonces, bueno, hay que ser consciente y al mismo tiempo creo que hay que utilizar los recursos de una forma adecuada. Entonces, por grupo os vamos a poner o bien un paquete o unos cuantos rotuladores y entonces al mismo tiempo que estáis identificando esas oraciones para sintetizar, vais haciendo dibujos. ¿Sí? Todavía, ahora sí. Aunque ahora el momento de votación que os hemos dicho... Entonces, aunque ahora el momento de votación ha sido súper rápido y habéis elegido, cuando hacemos un proceso más largo y con más amplio el colectivo, lo que hacemos, imaginaos que tenemos 8 focos. Pues en lugar de dar un voto a cada persona, lo que les damos es 3 votos. Y entonces eligen los 3 en los cuales hay aquellos que consideran que les interesa más. Y en lugar de quedarnos solamente incluso ya con el más votado, cogemos los más votados y hacemos una segunda ronda. ¿Por qué creéis que hacemos eso? ¿Os planteamos hacer eso? Claro, porque si hacemos un único voto y cogemos el más votado, todos aquellos que no han votado ese foco, ¿cómo van a estar involucrados? Muy poco. Y como lo que vamos buscando es pasar de lo individual a lo colectivo, todo el proceso está buscando eso, generar conversaciones, que uno tenga la palabra, pero que todos podamos opinar, ¿vale? Entonces, ya tenéis el foco. En condiciones normales, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que hicieron en el vídeo? Ya sabían que las papeleras no estaban a su altura, y entonces ahora fueron a investigar. Y claro, porque ellos querían saber más sobre papeleras y parque. ¿Y esos niños a quién identificaron que tenían que preguntar? Al kiosquero, porque ¿quién mejor que el kiosquero que está al lado del parque va a saber más? Claro, diréis, eso no tiene sentido, pero para niños de 3 años, ¿creéis que tiene sentido? Todo el mundo. Si les llegamos a decir, no hombre, no preguntes al kiosquero, pregunta a no sé quién, ¿cuál sería la sensación que se llevarían? Claro. No quiere decir que haya ocasiones en, oye, ¿habéis pensado que en lugar de esto a lo mejor obtendríais más información en otro sitio? No quiere decir que no haya que anularse, pero en función de lo que vamos buscando, el resultado no es tan importante. Vale, entonces, en condiciones normales, después de elegir el foco de acción, ganaríamos en comprensión, sintetizaríamos aquello que hemos aprendido y ya tendríamos el final de la fase siente. ¿Qué destacáis? ¿Qué ha habido más en esta fase siente? Que además el proceso es siempre la más larga. ¿Qué destacáis? ¿Qué es lo que ha habido más en este ratito que hemos pasado de la fase siente? Hablar, discusión, compartir, porque es de lo que se trata. ¿Cómo generamos conversaciones para que el grupo... Por favor.
yo sé que lleváis una semana larga, que además ayer, como era la noche de despedida, pues... Y ahora alguno decís, oye, nos estáis haciendo currar un montón, ¿no? Ya vale, o sea, podríais haber dado una charla magistral de esta, que nos tiene aquí así como un poco... Pero no, os ha tocado moveros. Entonces, lo único eso, tratemos de generar las menos interferencias posibles. Como os decía, de lo que va esta fase es efectivamente generar conversaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a pasar a la fase imagina. ¿Qué creéis que es necesario en la fase imagina? ¿Pensáis que es la misma energía de conversaciones, de reflexión? No, ¿verdad? Es mucho más creativo. Entonces, en condiciones normales os levantaría y os diría hacer chocar las palmas unos con otros, pero hoy voy a hacer una cosa distinta. Entonces, desde atrás vamos a repartiros un taquito. Necesito que cada uno de vosotros y vosotras tengáis un folio, ¿vale? Esto Adrián ni sabe de qué es, pero esto es el despistar incluso al compañero. Eso es, esto era la fase siente. Venga, Adrián, repartimos folios. Os faltan todavía. ¿Ya tenéis uno por cada uno? ¿Tenéis ya? Adrián. Vale, pues entonces, como vamos a empezar la fase imagina y en la imagina necesitamos un poco más de actividad, os voy a pedir que en 45 segundos tenéis que hacer un avión de papel. ¿Cómo vamos a dar paso a la fase imagina? Haciendo volar aviones. Pero, para que quede, no sé lo que se verá en la imagen, ya veremos, lo que tenemos que hacer es, claro, lanzarlo como cruzados, ¿vale? Vamos a cruzar aviones. Espera, uy. Los hay que os veo, oye, cruzar aviones... Cruzar aviones no quiere decir sacar el ojo al del frente, ¿eh? Es simplemente hacer volar Por cierto, antes de lanzarlo, porque veo que algunos os vais a lanzar, ¿cuál es el gesto típico que se hace antes de lanzar un avión? Esto es fundamental. No sé para qué, pero sirve. Así que venga, va, le echamos un poco de bala a punta y a la de 3 lo lanzamos. 1... Con lo bien que ibais, y digo, a la de 3, ¡cha! 1, 2 y 3. Llegamos a la fase imagina. Entonces, en la fase imagina, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vais a dar la vuelta al papel grande, ¿vale? Y entonces, por la otra parte, vais a traeros el foco que habéis elegido. No, el que habéis elegido, el segundo. El papelito, el trozo de papel pequeño os lo guardáis, el nuevo. El foco que habéis seleccionado. ¿Vale? Y entonces, al grande le dais la vuelta. Paso número 1. Papel grande, le damos la vuelta. Paso número 2. Recuperamos el papelito que hemos escrito donde el foco que hemos elegido. Paso número 3. Ponemos las neuronas en on otra vez. ¿Vale? Después de hacer esto para cambiar la energía, porque en la fase imagina es la fase creativa. Es la fase en la cual ahora sí vamos a dar soluciones. Entonces vamos a hacer una tormenta de ideas, después de haber hecho una tormenta de aviones, la clásica. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicas de un brainstorming o una tormenta de ideas? Todo vale. Todo vale no es solamente de cara al otro. Es decir, lo que no podemos hacer es alguien dice una solución, bueno, eso no. Y además... tampoco lo que nosotros pensamos y nos juzgamos. Todo vale quiere decir que no juzgo ni al de enfrente ni a mí mismo. Vale, ¿qué más hace falta en un brainstorming para que sea muy productivo? Que sea rápido, o sea, poco de aquí y mucho de escribir. Vale, porque lo que necesitamos es volumen. O sea, las ideas, la buena idea o la gran idea no surge de la gran idea. Surge de tener un montón y poder elegir. Entonces necesitamos mucho volumen. ¿Qué más? En creatividad, ¿sabéis cuál es la única idea que en creatividad se dice que no es buena? La que no se dice. Porque una idea da pie a otra. Entonces lo que importante es decir muchas ideas. ¿Alguna regla más que os suene? ¿Se me olvida alguna? Yo creo que no. Entonces, ¿qué vais a hacer ahora? Soluciones. Las soluciones a resolver ese foco que habéis puesto. No.
por eso. Entonces, ¿cómo lo vais a escribir? Directamente en el papel grande. Yo os recomiendo que en lugar de que uno dice, otro escribe, no. O sea, como muy ágil. Eso sí, decidlo en voz alta para que todos os vayáis inspirando, en voz alta quiero decir en el grupo, no chillemos. O sea, no vamos a polinizar entre un grupo y otro. Y lo único, perdonad, una clave más, una clave más para la cocreación. Una clave más para la cocreación. Muchas veces decimos una idea y alguien nos dice, sí, pero, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos sí, ¿cómo nos sentimos? Pero, entonces, el pero en realidad, ¿qué está aportando? Bueno, en realidad sí está queriendo aportar un aspecto que se nos había escapado. Lo que pasa, ahí está. Entonces, conocéis la técnica de Sue-Walden. En lugar de sí pero, lo sustituimos por los sí y además. En realidad, no sé si conocéis el origen de esta técnica, la técnica larga es lo que me gusta de esta idea es y además podríais. De forma que nos hemos obligado a escuchar y además enriquecemos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a por el brainstorming de soluciones concretas que se os ocurren para resolver el foco que habéis elegido. ¿Sí? Pues hala, a por soluciones. Claro, veo que hay muchas ideas. A lo mejor, y esto lo llevaríamos más tiempo, hay un momento en el que ya no se nos ocurren más ideas. Entonces, una técnica que a nosotros nos gusta proponer para que surjan más ideas es la técnica de las ideas locas. ¿Qué es por definición una idea loca? Más que no tiene sentido, aquella que directamente sabemos que no podemos llevar a cabo. ¿Qué creéis que aporta en una fase de divergencia como estamos ahora las ideas locas? Veo por ahí, bueno, es que las ideas... ¿Qué aportan las ideas locas? Claro, porque muchas veces lo que os decía, ¿sabéis quiénes son los peores jueces? Nosotros mismos. Entonces, como estamos pensando en soluciones que además se tienen que llevar a cabo, es como, esta no, porque con todos estos problemas no, y las vamos cortando. Sin embargo, cuando hablamos de ideas locas, como son ideas locas, nos damos permiso. Entonces, en esta fase de divergencia, las ideas locas ayudan. Entonces, ¿qué es lo que os vamos a decir ahora? Que tenéis 3 minutos más para dar soluciones, pero lo único que valen durante estos 3 minutos son ideas locas. ¿Vale? Ideas locas para resolver el mismo problema que estáis tratando. No se trata de inventarse otro, pero que las soluciones sean ideas locas. 3 minutos. ¿Qué ha pasado con las ideas locas? Cuando han aparecido las ideas locas, ¿qué ha pasado? Que se han reído. ¿Cuántos grupos se han bloqueado? Claro, con las ideas locas... Con las ideas locas, muchas personas al principio se bloquean. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a dejarnos pensar ideas locas. Es como, no, hay que ser muy racional. O sea, tiene que tener lógica lo que estás diciendo. Y entonces nos olvidamos porque estamos acostumbrados que, dado un problema, tenemos que encontrar una solución que además sea viable directamente. Y entonces no estamos dejando que surjan nuevas cosas. Porque además, en general... ¿Quiénes son los responsables de llevar a la práctica los proyectos que salen del alumnado? Los profesores. Claro, ¿y si no fueseis vosotros? Sino que fuesen ellos. ¿Cómo? Entonces, claro, el problema es que muchas veces no nos atrevemos a dejar que nos digan ideas locas, porque como luego hay que llevarlo a la práctica, y claro, una idea loca, ¿qué voy a hacer? Pero es que no somos nosotros los que tenemos que aterrizar la idea loca. Siempre y cuando les hayamos dicho que después hay que llevarlo a la práctica. Entonces, os voy a dar un ejemplo que viví yo en primera persona haciendo un acompañamiento a un colegio, el Colegio Montserrat de Barcelona, quinto de primaria, era con la clase con la que yo estaba acompañando. El foco que habían identificado eran los baños huelen mal y están sucios y tenían que resolver. Es curioso, es una problemática que está por todo el mundo. Y entonces, bueno, pues empiezan a dar ideas. Y cuando ya llevan unas cuantas, la profesora, les habíamos hecho una formación, mete un poco caña con lo de las ideas locas y de repente dicen, un niño, ya sé lo que vamos a hacer. Pero además así, o sea, consiguió que todo el mundo se callase, o sea, ni co-creación del silencio ni nada, o sea,
Fue tal el entusiasmo que hizo como ¡bum! Una bomba de estas que para todo, ¿no? Entonces dice, ya sé, si un niño o una niña ensucia el baño, lo que ocurre es que se abre el suelo y al abrirse el suelo se cae al foso de los cocodrilos y por si acaso no es suficiente, hay un caballero que te corta la cabeza. Claro, ¿el alumnado cómo reaccionó? ¡Sí! ¡Esa idea! Seguro que nadie se atreve a hacer nada. ¡Oh! ¿La profesora cómo reaccionó? Fue como, o sea, el nivel de crispación fue así y me mira y me dice, ¿lo cortas? Y entonces le digo, pero ven. Y me dice, ¿tú has visto lo que quieren hacer? Digo, ¿pero cómo están? ¿Están entusiasmados? Digo, pues ya está. Entonces, como ella había hecho el curso completo, les dijo, bueno, no hace falta votación. No, porque es que todo el mundo no. ¡Oh! Y entonces, vale, pues entonces a prototiparla. Porque claro, ella sabía que después de las ideas había el prototipo, ¿no? Entonces, pues a prototipar y les explicó, bueno, el prototipo es una tangibilización de la idea, en sus palabras, porque yo no me acuerdo lo que dijo, y entonces en este caso prototiparon con una representación. Hoy he pasado la línea y no ha pitado. El mito se acaba de romper. Bueno, aunque no lo veáis, ¿cómo prototiparon? Esto es el suelo, ¿vale? Entonces había un niño que se subía y hacía como que estaba haciendo pis fuera, ¿no? Entonces, ha hecho pis fuera, pi, pi, y entonces se abría el suelo, ¿no? Y se caía al suelo, y entonces unos cuantos niños se hacían de cocodrilos, y él, yo te como, y otro venía con el caballero, ¿no? Sí, y cuando ya estaban hablando, de repente dice uno, oye, ¿y de dónde traemos los cocodrilos? ¿Lógico? Y el otro dice, sí, anda, ¿y de dónde, cómo vamos a hacer agujero? Porque mira qué duro está el suelo, ¿no? Y empiezan a hablar, y de repente la profesora ya mirando como diciendo, sí, ya lo sabía yo. Y claro, de repente dice uno, oye, ¿y si dibujamos unas cabezas de cocodrilo enormes y las ponemos en las paredes y un caballero que está cortando cabezas de forma que nos acordemos que si vamos al baño y ensuciamos, lo que nos va a ocurrir es esto? Pues es verdad, claro. ¿Qué es lo que hicieron? Precisamente eso. De forma que cuando iban al baño y veían esos cocodrilos, ¿de que se acordaban? De que no tenían que ensuciar. Claro, era en su parte, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Una, ¿esa misma solución vale para llevarse a otro sitio? No, porque lo importante es el proceso. Dos, de una idea que era loca, no, lo siguiente, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué consiguieron? Aterrizarla. Demasiadas ocasiones no nos dejamos el tiempo necesario para aterrizar y pensamos, esto lo desecho. No, demos un espacio, ¿vale? Entonces, todo esto os lo he contado porque ahora lo que vais a hacer es, de todas las ideas que tenéis, vais a elegir dos. Las dos que os parezca que tienen más potencial, con lo cual no tienen por qué ser cuerdas, también pueden incluir las locas, ¿vale? Entonces, tenéis, pues nada, como 2 minutos para elegir las dos que más os molan. ¿Cómo vamos a aterrizar para que se parezca más a un proyecto? Vais a hacer un prototipo. Y en este caso, el prototipo que vais a hacer, ¿cuál es? Un dibujo. Entonces, va a ser un dibujo colectivo. Claro, aparece la palabra dibujo, antes se me olvidó, ¿no? Entonces, claro, aparece la palabra dibujo y hay personas que hacen ¿qué? Sí. Y otros no. Entonces, vamos a ver. ¿Eso es un dibujo? ¿Cualquiera podemos hacer eso? Claro, el problema es que muchas veces asociamos dibujo a obras de arte. Y obras de arte, hombre, esto depende de quién lo firme, también puede llegar a ser una obra de arte, pero como está firmado por Miguel, no lo es. Entonces, nos autolimitamos. Entonces, ¿por qué os pedimos que hacer un prototipo y en este caso como un dibujo? El prototipo tiene dos grandes definiciones. Una, equivócate rápido y barato. Fijaros, equivócate rápido y barato. Claro, el error en general en educación, ¿cómo se vive? Mal, ¿verdad? De hecho, cuando hay algo que está mal, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué puede hacer que el error sea bueno? ¿Qué tiene que ocurrir para que un error sea bueno? Y para poder aprender de ese error, ¿qué tengo que hacer? Vale, pero vuelvo a hacer y me vuelvo a equivocar. Vale, entonces, para que el error sea bueno, porque fijaros que la máxima es equivócate rápido y barato, uno es, te tienes que equivocar. Es decir, no es que te tienes que equivocar. ¿Por qué? Porque tienes que intentar hacer cosas distintas. Pero después de equivocarte tienes que mirarlo. El problema está en que como tenemos asociado que el error es malo, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Lo escondemos. Entonces, ¿cómo se puede aprender de algo que no ves?
Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, lo ponemos, lo reflexionamos, lo analizamos y decimos, vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto, vale, pues entonces a la siguiente hagamos algo distinto. Por eso es equivócate, eso sí, rápido y barato. El prototipo que hicieron de las Crocs, ¿conocéis los zapatos esos Crocs? Fueron unas almohadas con unas cuerdas y entonces dijeron, esta es la sensación que quiero reproducir. En este caso os voy a pedir que hagáis un prototipo en forma de dibujo. ¿Y por qué siempre suele ser algo manual? Porque las manos también piensan. Entonces, os voy a pedir que hagáis un dibujo, ¿por qué? Porque las manos también... Hay una duda. De las dos ideas que hemos seleccionado, sean o no las locas, ¿se tienen que focalizar las dos en un mismo dibujo? Eso es un reto adicional que os pongo hoy, sí. Sí, no, pero es que es la respuesta. Es decir, normalmente, quiere decir, porque si queréis trasladar esto mismo a vuestro alumnado, en general, yo que soy un poco provocador, sí, os obligo a unir las dos ideas en un mismo dibujo, pero no tendría por qué ser, ¿vale? Pero en este caso, por darle... Pero espera, dejadme explicar. Entonces, ¿qué es lo que os voy a pedir? Os vamos a dar un nuevo papel grande. Os vamos a dar un nuevo papel grande y vais a tener 5 minutos para, de forma colectiva, hacer un dibujo que plasme cómo quedaría esa solución integrando ambas soluciones en un único dibujo. Bueno, pues, claro, hemos llevado a cabo el prototipo, pero hemos dicho equivócate rápido y barato. ¿Cómo sabemos si nos hemos equivocado? Pues claro, tendríamos que presentarlo unos a otros. Entonces, obviamente por tiempo no lo vamos a poder hacer. ¿Qué es lo que sí que la técnica que nosotros proponemos es, si lo hacéis en clase, entre un grupo se lo presenta al resto. Entonces, cada grupo presenta, los demás escuchan y después de darles un minutito, cada grupo tiene que decir lo que más nos gusta de vuestro prototipo es y además podríais. De forma que cada grupo se lleva, oye, ¿cuál es la más potente de nuestra idea? Y además, ¿qué es lo que podríamos estar desarrollando? Lo que yo me doy cuenta muchas veces respecto al feedback que se da es que es demasiado genérico. El proyecto, está muy bien. ¿Eso ayuda? Porque cuando estamos dando feedback, ¿qué es lo que estamos buscando? Que aquello que queremos hacer, ¿qué tenemos que hacer? Ahí lo diré. O sea, cuando estamos dando feedback respecto a lo que nos ha gustado, si decimos, buen trabajo ¿el qué? La camisa que me he puesto hoy, o el encuadernado, o el tipo de letra. Sin embargo, si decimos, muy bien ese enfoque en el cual has tenido los distintos puntos de vista, ya sé lo que tengo que potenciar. Entonces, obliguémonos un poco a dar un feedback positivo, ¿vale? O sea, específico. Y en la otra parte, claro, normalmente cuando nos dicen el además, ¿cómo nos sentimos? Es como, ay... Y entonces empezamos con las justificaciones. Si es que en realidad, no sé, es que lo habíamos tenido en cuenta, y al justificarnos, ¿qué mensaje le estamos dando a la persona que nos daba feedback? Que no me hace falta. Entonces, ¿para qué preguntas? Y sin embargo, nosotros queremos saber en qué nos hemos equivocado. Por eso, cuando nos dan feedback, lo que nosotros planteamos es decir, gracias. Agradecemos el feedback que nos han dado. Y ya está. No entramos ni en justificaciones ni en nada. Cuando ya lo tenemos muy interiorizado, entonces sí, podemos, oye, ¿y qué es lo que habéis visto? O sea, como para entenderlo un poco mejor, pero por defecto es simplemente gracias, ¿vale? Entonces, con ese feedback, depuraríamos nuestro prototipo, haríamos un plan de acción y lo llevaríamos a la práctica. Hoy, la idea era, y de hecho lo hacéis, o sea, lo haréis, pero no hoy, porque me he comido un poco de tiempo, un plan de acción individual, es decir, vale, ya que soy activista de este prototipo que he planteado, yo, sin necesidad de nadie, ¿qué podría hacer? Y entonces, ese trocito lo escribís aquí en la plantilla, de la mano. Pues yo, respecto a esto, lo que puedo hacer es tal cosa. En el pie escribiríais, ¿qué puedo mover o a quién voy a ir y le voy a pedir? Es decir, ¿qué voy a mover para que esta idea se extienda? Pues voy a ir al director para que me dé no sé qué o voy a ir a no sé cuánto. En la boca es, ¿qué es lo que voy a contar? En lugar de hablar de la crisis, pues vamos a hablar de esta solución. Oye, la verdad es que si esto... Con eso que vamos a conseguir que se extienda. Y en el corazón es ese momento para pararnos y decir, vale, después de haber estado este ratito sobre esto, ¿qué me llevo yo? O sea, ¿qué es lo que algo de mí se ha movido y por eso representamos en el corazón? Como veis, es como un pequeño espacio para qué es lo que hago, pero también cómo me ha impactado.
porque la idea es que esto no se quede en un ejercicio teórico, sino que realmente lleguen a un pequeño grado más de reflexión, y por eso decimos que desarrollamos el espíritu crítico. Después de haber hecho esto, ¿qué es lo que se queda? ¿Vale? Entonces, luego lo repartiremos, ahora no lo vamos a hacer porque, por desgracia, he hablado un poco más de la cuenta, para que nos vamos a engañar. Y entonces, lo que sí que vamos a hacer es por grupos, y os vamos a dar un folio. ¿Por qué os vamos a dar un folio? Yo sé que esto es mucho papel, pero porque nos lo vamos a llevar y, o sea, primero os lo explico y luego, Miguel, tu cerebro empieza a patinar, lo siento. Vamos a hacer el Evolúa, y en el Evolúa nos vamos a quedar simplemente en cuáles son los aprendizajes que os lleváis de la dinámica, ¿vale? La temática tal vez os hayáis llevado, pero como el foco era el proceso, nos vamos a quedar qué aprendizajes os lleváis de la dinámica que habéis vivido, ¿vale? Entonces, por grupos los vais a escribir. Como no vamos a tener tiempo de compartir todos los aprendizajes, pero es una parte muy interesante, por eso os lo vamos a dar en un papel distinto, porque luego los vamos a recopilar todos, los transcribiremos y los incluiremos en la presentación, ¿vale? Entonces, por eso la idea es, ahora Adrián empieza por el fondo y os da a cada grupo un folio, yo os doy otro, y ahora de forma colectiva habláis qué aprendizajes nos llevamos de esta dinámica. Ahora lo que os voy a pedir es que cada grupo diga un aprendizaje, entonces el resto de grupos está atento, porque si ya lo han dicho, pues encontráis otro de la lista. Ya os digo que no os preocupéis, porque como luego nos vamos a llevar, el único material que nos vamos a llevar son estos aprendizajes. Todos los demás, le hemos estado haciendo fotos que los subiremos os los enviaremos para que los podáis compartir. Todo el resto de material nosotros no nos lo vamos a llevar. Los aprendizajes sí, ¿vale? Entonces, venga, cada grupo que vaya diciendo, y yo repito en voz alta cuál es el aprendizaje. Por aquí. La diversidad enriquece. Venga, más. Colaboración y cooperación. Convierte tu marrón en un reto. Toma ya. Más. Es más fácil solucionar retos juntos. Ideas locas pueden dar buenas soluciones. Cada uno tenemos habilidades diferentes. Sí, lo sé, pero nos vamos a quedar en un aprendizaje cada grupo, simplemente. ¿Todos sabéis? ¿Me falta uno? Se llegan a acuerdos en equipo en poco tiempo. Vale, pues efectivamente, o sea, mucho de lo que habéis comentado es lo que luego ocurre en las dinámicas. Entonces, como vamos muy mal de tiempo, pero me gustaría hacer una cosa, una pequeña ejercicio muy rápido, y es, vais a cerrar los ojos y vais a hacer así si pensáis que esta dinámica la podéis llevar a vuestro día a día. ¿Convencidos? Sí. ¿Tenéis vuestras dudas o esto es imposible? ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que para no veros influenciados, os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Entonces, cerráis los ojos y a la de 3 vais a poner la mano como yo os diga. Y luego la quitáis, hombre, si veo que mola, os digo que abráis, si no os digo, quitarlo y abrir los ojos. No, venga, vamos a por ello. A la de 3, 1, 2 y 3. Vale, genial. Entonces, abrimos ojos. Ya podéis quitarlo, que no se vea. Entonces, ¿qué creéis que hace que esto sea aplicable? Entonces, venga, vamos a empezar por aquí. ¿Qué os hace pensar que esto es aplicable? Que depende de vosotros mismos. ¿Qué más? Que hacen falta pocos recursos. ¿Qué más? Que es divertido. ¿Qué más? Conecta con los chicos, les encanta. Es real. Es dinámico. Puede quitar el miedo entre los chicos. Vale. ¿Qué puede hacer que esto... hay que darle una vuelta? ¿Qué cosas de las que habéis visto pensáis? Vale, pero para llevarla a mi aula hay que darle una vuelta. ¿A qué? ¿A qué hay que darle una vuelta? Al mobiliario. Demasiado largo. ¿Vale? ¿Qué más? Pueden llegar a surgir conflictos. Importante, ¿cuál es el contenido apropiado? Genial. ¿Más? Conocer bien la técnica. Planificarse en cuanto a material, preparación y demás. Vale, ¿qué creéis que esto hace que esto no se pueda? ¿Qué elementos hay que haga que esto no se puede llevar al aula? Posible negación por parte de otros compañeros. Ruido, algarabía, que pueda generar, se te ha ido de las manos esto. ¿Qué más? Yo por ser un poco negativo,
esto a los chavales les puede influir en las puñeteras y famosas frases de Mr. Wonderful, de si quieres puedes, de estar todo en tus manos. Es como ponerles retos demasiado altos y focalizarlos en algo que en ocasiones no lo van a conseguir. Vale. Frases bonitas, pero que a veces... Vale. Y de hecho... Vale, eso, que uno de los riesgos de esto es caer en el Mr. Wonderful, en el cual todo esto se queda en unas frases, se queda vacío y al final parece que todos podemos hacer de todo. Claro, esta es una técnica súper rápida para tratar de generar esas conversaciones. La idea es que cuando identificáis algún filón, vale, y ahora vamos a aterrizarlo, ¿vale? Hoy no os lo voy a enseñar, pero os voy a enseñar proyectos, además de un par de ellos de formación profesional, de forma que veis qué posibilidades hay de aterrizar. Porque, claro, el activista es para poder llevarlo a cabo relativamente rápido, pero es verdad que hay veces que se va un poco de tiempo, y al mismo tiempo lograr como un compromiso personal. Ahora, no ha pasado nada. En realidad no hemos llevado a cabo ningún cambio. Lo que mola es cuando se hace algún cambio. Entonces, como veis, una dinámica súper rápida esta para evaluar y ver rápidamente, oye, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que tenemos que mejorar y qué hay que dejar de hacer. Son técnicas súper sencillas que lo que sirve es para conectar. Y si imaginaos que esta formación tenía 2 partes, yo pregunto cómo va y en la segunda puedo recopilar lo que ha ocurrido para poder llevarlo a la siguiente parte. Vale, pues el comparte es lo que hemos llevado a cabo. Como veis, no es más que una sucesión de divergencias, convergencias y síntesis. Hemos empezado con esto, vuelve a volar la pelotita y ahora estáis torcidos, entonces, bueno, pues más atentos y continuáis la frase, yo puedo, y continúa, ¿vale? Vuela para allá, venga, hop. Venga, yo puedo. También es verdad. No, ¿vale? Yo puedo. ¡Pumba! Genial. Está blandito. Súper específico. Venga, un yo puedo más. Hop, venga, uno más. Vale. ¿Qué diferencias ha habido entre los yo puedos iniciales y estos yo puedos? Más conexión, ¿vale? Entonces, lo que nos conectáis después de estos proyectos, lo que ocurre es que realmente conectáis con lo que lleváis dentro porque veis que podéis llevar a cabo cosas y por tanto eso luego se traslada. Entonces, os enviaremos un par de vídeos de ejemplos de formación profesional que se han llevado a cabo, no con esta dinámica, sino con la dinámica más larga. Al final tendréis los mails, de forma que si tenéis dudas, nos hemos comido el tiempo de las dudas, pero las dudas nos las contestéis por mail y no solamente estará el de Adrián y el mío, sino también el del buzón, de forma que hay más personas que puedan contestar a las dudas. Minuto publicitario de qué es Design for Change. Estamos desde el 2013, lo que vamos buscando que es dar oportunidad a todos los niños jóvenes e impulsar el emprendimiento a través de talleres como el de hoy o formaciones más largas de 12 horas. Tenemos proyectos de todas las etapas y eso lo conseguimos gracias a vosotros y vosotras. Es decir, veis cómo aterrizarlo a la realidad concreta de vuestras aulas. Se está hablando mucho de los objetivos de desarrollo sostenible y yo me acuerdo de una frase hace unos años que escuché a Federico Mayor Zaragoza que decía: los países que no están escuchando a las mujeres están perdiendo al menos el 50% de su potencial. ¿Y cuánto estamos perdiendo por no escuchar las soluciones que los jóvenes ya nos están dando a día de hoy? Por eso uno de nuestros objetivos es ese, es precisamente dar visibilidad de esas soluciones. Una vez al año nos reunimos y damos visibilidad de esos proyectos que hemos ido recibiendo, porque al ser movimiento internacional, una vez al año nos juntamos en distintos sitios para ponernos en común. 3 años fueron en India, luego México, luego China, luego Madrid, Taiwán, y este año, y aunque somos un proyecto confesional, pues nos vamos a ir a Roma, al Vaticano, porque, bueno, pues se llegó a un acuerdo entre la Organización Internacional de Escuelas Católicas y tampoco lo vamos a ver, y Design for Change, para hacer un encuentro de 4.000 jóvenes mostrando las soluciones de lo que ya estamos haciendo cambiando el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España, como somos muy chulos, pues en lugar de irnos en avión, nos vamos a llevar a 100 chavales de 25 centros educativos distintos de 11 ciudades, y como
analogía a la educación que no es instantánea, nos vamos en bus. Yo me mareo en bus, o sea, imaginaros el reto, pero creo que merece la pena, de forma que pasemos de 25 equipos a una delegación, y eso es lo que vamos a hacer, pues 100 jóvenes de 25 centros educativos del 27 al 30. Terminando, ¿creéis que esto está terminado? No, en realidad está empezando. La idea era simplemente como que tuvierais ganas, y si tenéis cualquier duda, ahí tenéis nuestro teléfono, nuestro mail, nuestra página web y todas las redes sociales. Pues muchísimas gracias. Antes de iros, que los aprendizajes vayan para adelante y os vamos a repartir a cada grupo para la plantilla con el plan de acción individual.